consumo de azúcares se asocia a diversas patologías: sobrepeso, diabetes, alteraciones hepáticas, algunos tipos de cáncer e incluso caries dentales. Sobre los peligros de los azúcares y el consumo moderado y correcto conversamos hoy con la doctora Cecilia Vargas, la tenemos ahí en pantalla, diabetóloga y expresidenta de la Sociedad Chilena de Diabetología. Le damos la bienvenida y muchísimas gracias por esta conversación con los canales de las regiones de nuestro país, doctora. Muchas gracias, gracias por la invitación. Le pido una primera aproximación y algunos consejos saludables para las personas que nos están viendo en las regiones. Esto es una recomendación para todas las personas, o sea, no solamente para aquellas personas que ya tienen sobrepeso, obesidad o que ya tienen diabetes o algunas otras condiciones asociadas al sobrepeso, que es la alimentación saludable. ¿Qué consiste la alimentación saludable? La evidencia actual es que nosotros prefiramos el consumo de verduras frescas y también reduzcamos las grasas que son malas, como las grasas poliinsaturadas que vienen en los alimentos, como las carnes ricas en grasa y también los alimentos fritos, etc. Respecto a los azúcares, la recomendación actual es que menos del 10% del aporte calórico pueda venir en azúcares libres, o sea, se habla más bien de una restricción del uso de los azúcares libres, porque está asociado a un incremento de calorías que claramente va a incidir en nuestro estado nutricional. Entonces, el azúcar en sí, si uno lo utiliza en escasa cantidad en personas que no tienen problemas para el manejo de los azúcares, como las personas con prediabetes o diabetes, uno pudiera usarlo, pero de manera muy restringida. Si yo decido derechamente consumir azúcar y no stevia o algún otro edulcorante, ¿cuánta es la dosis de azúcar diaria que sigue siendo saludable? Depende del peso de la persona y del estado nutricional que tenga. ¿Ya? O sea, si es una persona que tiene sobrepeso, obesidad, lo razonable es no usar azúcar. En cambio, una persona que no tiene problemas, que tiene peso normal, yo estuve calculando más o menos que esto correspondería no más de 4 cucharaditas de azúcar en el día, cucharaditas de 5 gramos, o sea, las cucharaditas pequeñas, ¿ya? Pero eso todo depende de los requerimientos nutricionales de las personas y el estado nutricional. Entonces, establecer un número así como preciso es como difícil. Eso uno tiene que evaluarlo bien respecto a el estado nutricional y la actividad física que realiza. Pero doctora, una vez se sale del orden, de la disciplina y dice, uy, está de cumpleaños tal amigo, amiga, voy y como un pedacito de torta. Ahí me salgo de programa. Hacerlo una vez a la semana no hay problema. Si lo hago todos los días, estoy en complicaciones. Cuéntenos. La recomendación es que sí se puede salir, siempre y cuando esto no sea una cosa rutinaria. Lo ideal es que uno pueda tener estas como salida en situaciones muy especiales. Yo como le digo a mis pacientes, o sea, que la mayoría tienen diabetes, o sea, personas que en el fondo la recomendación es que no usen azúcar, es que lo pueden hacer de manera muy moderada, muy respetablemente social, para poder no estar tan desubicado en la celebración, en situaciones muy especiales, en celebraciones de personas muy cercanas, aniversarios, etc. Esto siempre y cuando no sea rutinario y uno tenga que tener claro de que pudiera ser que se descompense un poco su diabetes en esas circunstancias. Ahora, en personas que no están en estas condiciones, por supuesto que ahí uno puede ser un poco menos restrictivo, pero siempre y cuando esto no sea siempre rutina. O sea, lo importante es entender de que estas salidas son salidas extraordinarias. Quiero invitarla a escuchar las preguntas de la gente. ¿Qué produce el azúcar en nuestro cuerpo? El azúcar es un macronutriente necesario, o sea, más bien que el azúcar es la glucosa. La glucosa es importante porque permite que muchas de nuestras células trabajen. Por lo tanto, uno no restringe al cero la ingesta de hidratos de carbono. Cuando uno habla de hidratos de carbono, no habla específicamente de azúcar, sino que habla de glucosa. Y la glucosa viene también no solamente de la sacarosa, sino que también viene de la fructosa y de otros hidratos de carbono que están disponibles en los alimentos. La importancia de contar con la glucosa es porque es el principal combustible para el funcionamiento de nuestro organismo. Cuando nosotros decimos que una persona, cuando abusa de los azúcares, puede incluso terminar en un diagnóstico de cáncer, ¿cuándo la situación se nos sale de las manos, en definitiva? Más que
el azúcar genere un daño como directo, salvo, como le digo, en las personas que tienen diabetes, en donde al consumir azúcar o miel, sus niveles de azúcar se van a elevar de inmediato. Eso está demostrado. Sí se ha visto que el sobrepeso y la obesidad están asociadas a un sinnúmero de neoplasias, de cánceres. ¿Ya? Entre ellos el cáncer de hígado, el cáncer de tubo digestivo, de colon, el cáncer renal y otros tipos de cáncer de páncreas, que están muy relacionados o vinculados, como les decía, al exceso de peso. ¿Qué alerta levantó la OMS sobre los edulcorantes? Desaconseja el uso de los edulcorantes para el control del peso. Eso es lo que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque hay estudios grandes que han demostrado de que la incorporación de edulcorantes para reemplazar el azúcar a la larga no impacta en el control del peso, siempre y cuando, por supuesto, no vayan asociados a otros cambios de estilo de vida. O sea, si solamente nosotros cambiamos a azúcar por edulcorantes, la verdad es que no va a haber cambios en el control del peso y por lo tanto no va a haber entonces protección para la aparición de enfermedades asociadas al incremento de peso. Entonces, esa fue la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Pero eso está fundamentalmente dirigido a las personas que no tienen diabetes, porque las personas que tienen diabetes, si abandonan o vuelven a usar más bien el azúcar para edulcorar, eso puede descompensar su diabetes. Varias sociedades científicas tuvieron que emitir comunicados cuando salió este consejo o recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque varias personas con diabetes tendieron entonces a dejar de edulcorar y empezar por estos edulcorantes no calóricos y volvieron a usar azúcar y eso realmente nos ha generado bastantes problemas. Lo que se recomienda sí es que las personas usen estos edulcorantes no calóricos, pero siempre respetando la ingesta diaria admisible, ¿ya? Que es la cantidad que está permitida de uso de estos edulcorantes no calóricos que sale mencionada en los etiquetados. Actualmente existe harta investigación al respecto de que no genere esto del control del peso, sino que también hay investigación en la cual está tratando de vincular el uso de edulcorantes con la aparición de neoplasias. Y ahí probablemente vamos a tener algunas noticias durante este mes. ¿Qué tipo de edulcorantes nos recomendaría? Los edulcorantes están permitidos todos porque tanto la FDA como los organismos europeos tienen aprobados estos edulcorantes. Lo que se insiste es en la dosis, en la ingesta diaria admisible, ¿ya? Que es la cantidad de estos productos que pueden estar incorporados a los alimentos. No hay que fijarse solamente en el tema de las gotitas, sino en lo que viene en los alimentos. Hay que recordar de que muchos de estos alimentos también son utilizados para alimentos ultraprocesados para bajar los etiquetados. El que viene ahora con mucha advertencia es el acesulfamo, ¿ya? Y la sucralosa, que son como los elementos que tienen como más datos de factores dañinos asociados de estos edulcorantes. Por ejemplo, doctora, yo hace mucho tiempo que dejé el azúcar y me cambié a la stevia. ¿Usted recomendaría la stevia? Sí puede usar stevia, pero siempre y cuando la utilice para edulcorar un poco su té o su café, pero tratar de evitarlo cuando está adicionado a otros elementos para bajar el tema de los etiquetados. O sea, tratar de evitar por sobre todo los ultraprocesados que utilizan estos edulcorantes. Me refiero a barritas de cereales, hay hartas como alimentos galletas, que incluyen estos edulcorantes que bajan el contenido de azúcar o no se usa el azúcar, pero como que se llama, van acompañados de otras sustancias que pueden generar problemas. Una última pregunta, doctora, en su condición de diabetóloga. Si en mi familia hay diabetes, por ejemplo, por el lado paterno, materno, ¿yo debería preocuparme de aquello? ¿Hay un factor genético? ¿Cómo debería controlarme? Las personas que tienen antecedentes familiares de diabetes tienen, por supuesto, mucho mayor riesgo que aquellas que no tienen antecedentes familiares. Por lo tanto, uno debería hacerse pesquisa de diabetes. Si hay sobrepeso, obesidad, el control debe ser, aunque se sea muy joven, ¿me entiendes? O sea, el antecedente familiar más este otro antecedente sobrepeso, obesidad, uno debería hacerse pesquisa y la pesquisa se hace con glucosa de ayuno, que están cubiertas tanto a nivel de la atención pública como la privada.
a través de lo que nosotros conocemos como las preventivas. De todas maneras, la mejor protección siempre ante de tener este antecedente es mantener un estilo de vida saludable, hacer actividad física, que la recomendación actual es hasta 150 minutos de ejercicios semanales, y idealmente, incluso si se puede, una vez lograda esa meta, hasta 200 minutos semanales de ejercicio aeróbico, fraccionados durante toda la semana, y reducción de peso, si es que se tiene sobrepeso, por lo menos un 5% cada 3 meses. O sea, eso es como los objetivos de prevención. Una cosa que es como sumamente importante y como antecedente es el antecedente de haber tenido diabetes gestacional. ¿Ya? Una mujer que tuvo diabetes gestacional, aunque no tenga ningún antecedente, también siempre va a tener mucho más riesgo de tener diabetes que cualquier otra persona. O sea, los antecedentes familiares son relevantes, pero en las mujeres el antecedente de haber tenido diabetes durante el embarazo también resulta ser un factor de riesgo. Perfecto, anotados todos sus consejos y recomendaciones. Doctora Cecilia Vargas, muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile y le mandamos un abrazo. Muy bien, gracias. Un saludo.